buenas tardes, profesor y compañeras. Bien, nos presentamos primero. Mi equipo está conformado por Alicia Arones Uturunco, Karen Canales Quispe y mi persona Mayra Talavera Acu. El día de hoy vamos a hacer un conversatorio pedagógico en el cual vamos a analizar y también vamos a reflexionar sobre la película La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? En este conversatorio cada una va a dar también su propia opinión, como también vamos a mencionar sobre algunos autores de diferentes teorías. Yo, por ejemplo, en esta película he podido identificar mucho al conductismo, sobre todo cuando comenzó, ¿no? Donde los estudiantes se sentían tan presionados que no podían ser ellos, donde toda la atención se centraba en el profesor nada más, ¿no? Y algo para comenzar, aunque se ve un poquito raro, es que cuando, por ejemplo, si yo me pongo en el papel de los estudiantes, en esa película yo me imagino que los estudiantes al abrir su libro lo ven algo así, ¿no? ¡Qué miedo! Porque en sí los estudiantes no pueden expresarse, simplemente lo que dice el libro va a ser, y los estudiantes pues no dan, los profesores no dan otra opción, ¿no? No sé qué dicen ustedes, chicas. Sí, es muy cierto lo que dices, Mayra, que daba ese miedo, ese temor. Entonces, una parte de la escena que quiero rescatar ahí es de cuando el profesor Kitty ingresa a la clase y los hace sacar un libro de cerca de la poesía y dice, vamos a entender qué es la poesía. Les muestra un libro, por ejemplo, acá vemos un libro. Y actualmente ahorita los niños, por ejemplo, en las academias, ¿qué hacemos? Hacemos que los estudiantes lean un libro y que aprendan la teoría, que digan, que expliquen de acuerdo a la teoría que está en el libro. Y eso es lo que Kitty hizo, algo diferente, algo innovador, que nosotros como seres tenemos que capacitarnos ahí. Y hizo que arrancaran las hojas y que ellos pensaran por sí mismos. Entonces ellos, el profesor Kitty despertaba el interés, la emoción. Y eso podemos ver en la teoría de Brunner, en el cual nos habla un poco del andamiaje, que explica cómo el sujeto tiene ese conocimiento que lo puede adquirir a través de su contexto que rodea. Si yo al estudiante le pregunto qué es una planta, él tiene que mirar su contexto y decirme su definición. No solamente yo decir, ¿sabes? Una planta tiene una hoja, tiene fruta, tiene raíces, no. Sino que hay que el estudiante que piense por sí mismo. Y entonces vemos muy claramente el constructivista, en el cual es una oposición a lo que dice mi compañera Mayra, en el cual se regía bajo las reglas, se podría decir. Entonces, esa es una oposición a esa teoría. Entonces, el estudiante era muy activo y era el que construía su propio conocimiento. Esa quería aportar. Muy bien, yéndonos al contexto actual en el cual estamos viviendo por esta pandemia, claramente podemos relacionar, yo lo relaciono así, ¿no? Claramente yo lo relaciono que el programa web Aprende en Casa, estamos volviendo nuevamente al mecanismo donde solamente se quiere insertar a los estudiantes que aprendan acerca de los temas que están en la plataforma. Y veo al profesor Keating como nosotras, ¿no? En la actualidad, que queremos insertar esas estrategias innovadoras que permitan que el estudiante pueda ir mucho más allá de una simple plataforma de aprendo en casa. ¿Por qué? Porque el estudiante necesita él mismo construir sus aprendizajes. Y a eso nos vamos. Pienso que en la película el profesor Keating es lo que él busca, ¿no? Él llega a una escuela donde ha sido estudiante, donde su lema es tradición, honor, disciplina y excelencia. Claramente, como lo dijeron anteriormente, se puede ver claramente el conductismo. Entonces, él llega a romper ese esquema. Desde el primer día de clases, él hace que los estudiantes puedan sacarle las hojas al libro, como les mostró mi compañera, ¿no? Quiere que ellos puedan romper ese paradigma, por decirlo así, en el cual ellos están encontrando, ¿no? Donde ellos solamente son estudiantes pasivos que no pueden expresarse. Y este profesor llega con una frase que a mí me llama mucho la atención, que es carpe diem, ¿no? Que quiere decir aprovecha el día. Entonces, yo pienso que desde ahí este docente quiere partir, ¿no? Quiere partir también desde que los estudiantes puedan mirar las cosas desde otra perspectiva, ¿no?
y lo hace como, ¿no? Simplemente a veces los estudiantes no ven las salidas a los temas que les presentamos, ¿no? ¿Y cómo lo hacen ellos? Este profesor agarra y se para encima de la mesa y le dice, mira, ¿no? Entonces, desde esa manera quiere enseñarles a ver desde otra perspectiva cómo es que los estudiantes deberían aprender, ¿no? Y ahí entra mucho lo que es el aprendizaje significativo, ¿no? Según Ausubel, ¿no? El aprendizaje significativo es cuando el estudiante va a relacionar la información que ya posee con un saber nuevo y él va a construir su aprendizaje. Nuestros estudiantes ya están en esa base, están preparados, tienen un conocimiento, ahora es necesario que nosotros podamos darles nuevos conocimientos para que ellos puedan construirlos. Y eso está en lo que tenemos que hacer ahora nosotros, así sea la modalidad virtual, es lo que nosotros tenemos que implantar a este sistema educativo. Eso sería mi opinión. Tienes razón, Karen, de hecho sí, ¿no? Porque algo que tú decías, hasta ahora se ve, ¿no? Como que el maestro sigue siendo un poquito el centro de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también quiero citar a Skinner, ¿no? Que nos dice que pues, los conocimientos por adquirir son estimulados desde el exterior. Y se ve claramente eso en la película, ¿no? Porque ningún estudiante estaba lo suficientemente motivado pero que nazca de él, porque la motivación venía de sus padres, que más era obligación a que los padres, o sea, los padres tenían sueños, por ejemplo, truncados y querían que sus hijos los realizaran, ¿no? Y los estudiantes pues no se sentían realizados, ¿no? Como persona. Y es más, si nos ponemos un poquito al ámbito en que los estudiantes son adolescentes, ellos necesitan identificarse, ¿no? Necesitan apoyo. Y creo que el único apoyo que recibieron durante toda la trama fue del profesor Keating, quien los comprendió de una forma muy buena, muy humana, porque en sí los demás profesores, el director, hasta se iban, ¿no? A los golpes. Y ahí vaya conductismo ese, ¿no? A los golpes, que si no haces algo bien o lo haces como, a lo contrario de lo que yo te he dicho, golpes. Como si así fuesen a entender, ¿no? La verdad, voy a citar ahí a Skinner. Sí, algo que quiero rescatar muy importante de lo que dijo es la motivación, que ahorita actualmente en Aprende en Casa vemos como docentes, nos ponemos en esa posición, vemos al padre de familia diciéndole, responde esto, di esto, está hostigando al estudiante. Entonces vemos esa motivación por parte del padre. Igual vemos en la película que los estudiantes que reciben esa motivación por parte del padre. ¿Y qué podemos hacer nosotros como docentes? ¿Cómo podemos hacer que el estudiante participe por ellos mismos? Porque vemos, le llamamos, Julián participa, María participa y no responde. Vemos una modalidad muy diferente, un paradigma muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Solamente los estudiantes apagan su cámara, no sabemos si están ahí o no están ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que el estudiante pierda ese miedo al participar? Entonces, algo que quiero citar de Paulo Freire, el cual dice, el hecho de asumir el miedo es el comienzo del proceso para transformar en valentía. Eso es lo que nosotros queremos hacer como docentes. Y es lo que dijo el profesor Keating. Hizo que ellos pierdan ese miedo, que asumen ese miedo y lo conviertan en valentía. Y vemos un claro ejemplo en el cual el estudiante asumió su miedo y pudo enfrentar a su padre. Y tomó lamentablemente una mala decisión quizás más adelante. Algo que yo aplico en mis clases para que mis niños no tengan ese miedo, miedo de participar, yo utilizo lo que son los emoticones, les digo, vamos a ver, responde esta pregunta, y mis niños me dicen, Miss, esta es la respuesta, y yo le digo, está muy bien, me encanta tu respuesta, doy esa motivación, y los estudiantes asumen ese rol de participante y se vuelve una clase más divertida, más amena y un clima muy diferente. Es lo que nosotros queremos el positivismo, un clima diferente al estudiante. Y más ahora que es estar en casa y no estar en clase, como podría ser una estrategia, mis títeres, en ese rato bailar un rato, no se puede. Eso es lo que quería aportar acerca de lo que dijo la motivación, muy importante lo que dijo mi compañera Mayra. Muy bien. Hablando acerca de la motivación que se le puede brindar al estudiante, ahora virtualmente, ¿cómo podríamos
brindarle esa motivación, ¿no? Me parece muy atractivo, Alicia, lo que has presentado, ya que el estudiante necesita sentirse motivado. En una oportunidad, en una clase, escuché, ¿por qué no opinan? ¿Por qué no hablan? Y es muchas veces porque yo lo veo así en mis estudiantes, cada vez que veo que su docente les pide que opinen. El estudiante siente temor, por eso no opina. El estudiante no tiene libertad para expresarse, ya sea porque lo han mutilado o porque simplemente poco a poco, cada vez que este estudiante ha opinado, le han dicho, no, está mal, ¿no? O simplemente, no, sabes que tú estás equivocado. Y esto pasaba con estos estudiantes también, se sentían así, limitados, su educación era tan limitada y también era la presión, como lo dijo Ali, ¿no? En la casa, ¿no? Es como que tú estás en clases y a mí me ha pasado, ¿no? Estoy dando mi clase y la mamá dice, pero yo no entendí esto. En realidad yo me pregunto, ¿no? ¿Quién tenía que entender? ¿El niño o el papá? ¿No? Entonces, y el niño está, a veces incluso hasta el niño siente temor de opinar, ¿no? Incluso lo indisponen al niño a que pueda hablar. Y eso a veces también pienso que sentimos nosotros como estudiantes, ¿no? A veces tenemos algunas limitaciones y esas limitaciones hacen que nosotros no podamos participar. En esta película pude ver también claramente reflejados todo lo que es el método, como lo dijo Mayra, el método conductista, desde una perspectiva en los cuales los sueños de los jóvenes estaban siendo dirigidos, como lo dijo ella, por sus padres. Y esto ha hecho que los estudiantes tengan, ¿cómo decirlo? Tengan esa limitación, bueno, ya, esa limitación de decir, yo voy a hacer lo que mis padres me han dicho y yo cuando pueda voy a poder alcanzar mis metas más adelante, pero primero voy a complacer a mis padres, lo cual no debería ser así, ¿no? Lo cual debería ser en que el estudiante pueda perseguir sus sueños por él mismo, ¿no? No puede estar simplemente amarrado a lo que sus padres o a lo que el docente quiere que le responda, porque a veces el docente quiere una respuesta, pero tú no la sabes decir o simplemente no puedes decirla, ¿no? Entonces, a veces tienes hasta ese temor de no decir la respuesta que tu docente espera, sientes esa limitación. Eso sería. Yo me voy a atrever a citar, según lo que Karen nos decía. No es un autor reconocido, la verdad es que hoy día me paseaba por Twitter y estaba revisando, ¿no? Algunos tweets en sí por Facebook y leí esto, lo voy a enseñar, ¿no? Que dice, es de Geek Capital 137, pero dice, los alumnos no odian las matemáticas, ellos odian sentirse confundidos, intimidados y expuestos en la clase. El problema realmente está en cómo se enseña. Y es que sí, al igual que en la película, aunque en la película se ve mucho más marcado, ¿no? Esto, yo creo que todos en nuestra vida, si lo llevamos así a lo real, todos en nuestra vida hemos pasado o estamos pasando por eso, ¿no? Que en sí el problema no es el curso, que nos enseñen, etcétera, sino la forma. Porque sí, algunos profesores llegan a intimidarnos tanto que nos sentimos de tal forma de, si lo digo, me va a gritar. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿No? Y si está mal, me va a gritar. Si está bien, ¡qué nervios! Entonces, los estudiantes ahí se ve clarito que sienten eso. Se ve clarito, ¿no? Entonces, si también nos vamos ya un poquito más a la película, ¿no? Yo pienso que los docentes estamos para, o sea, debemos educar con conocimiento a los estudiantes, sí, pero con tal conocimiento que ellos lleguen, o sea, ellos mismos lleguen a saber qué quieren ser en la vida y se decidan, ¿no? Debemos motivarlos de tal forma a que ellos sean capaces de elegir. Y también debemos, por así decirlo, meternos un poquito en la familia. Yo pienso, ¿no? Que para que haya una buena educación es como un trípode, ¿no? 3 piecitos. Aquí está los padres de familia, los estudiantes y el maestro. Entonces, si un trípode necesita esos 3 piecitos para estar firme, estable, ¿qué pasaría, no? Si uno se rompe, es que de repente el padre de familia le inculca diferente a lo del maestro y viceversa, no hay un buen apoyo, entonces el estudiante es el más perjudicado,
¿no? Y así lo vimos en la película, porque por ejemplo, cuando ya se dio todo el problema de que Keating para ellos era el problema, y es más, el director dice, ustedes ya no pueden, les dice a los estudiantes, ¿no? Ustedes ya no pueden salvar al profesor Keating, él ya es así, pero pueden salvarse ustedes mismos, creyendo en esa mala idea que el profesor Keating realmente era el problema, cuando no, era todo lo contrario, ¿no? Los motivaba, les enseñaba, les decía que deben ser ellos mismos. Y hay una parte de la película que me llama mucho la atención, que donde están, ¿no?, con los libros, arrancando las hojas, les habla de la literatura, ¿no? Y les dice, no leemos y escribimos porque sea tierno, escribimos y leemos porque pues leemos poesía porque somos miembros de la humanidad. Lo cual es cierto. Los estudiantes no le encontraban un sentido a lo que leían. No sabían, o sea, podían memorizarlo todo, como era el conductismo, pero no le daban un significado a lo que estaban aprendiendo. Por ahí también dijeron algo del aprendizaje significativo. No le daban un sentido a lo que leían. Y si nos vamos más a la poesía y a cualquier otro texto, ¿no? Nosotros escribimos para expresarnos, y lo cual ellos también lo hacían, escribían, pero sin embargo no encontraban un sentido, ni a los libros y tampoco a su vida, porque estaban presionados por tanto docentes como padres de familia. Es muy cierto lo que me están comentando. Y ya para culminarlo, mi participación, quiero resaltar que también en la película vemos dos tendencias filosóficas, uno que es el realismo y uno que es el idealismo. El realismo lo vemos con el cumplimiento muy estricto del código que ya estaba implantado en lo que es la escuela. Y también vemos que eso iba en sus hermanos mayores. Tenían ese código de esas escuelas que era muy estricto, llevar la falda hasta abajo, llevar bien peinado, presentar bien las tareas, las evaluaciones. Eso vemos también en la película, ese realismo en el cual el estudiante, si criticaba o se podría decir que decía, profesor, yo opino diferente a lo que usted me está enseñando, no se podía. Los estudiantes no podían hacer eso, porque ellos ya alteraban, con solamente decir eso, alteraban todo lo que la escuela ya había establecido. Y eso vemos que hay unos límites ahí. También vemos lo que es el idealismo, en el cual está 100% encarnado en lo que es el profesor Keating, todo lo que estamos hablando. Él hizo que los estudiantes crean por sí mismos, que ellos sientan el valor, que son muy importantes, que ellos tienen el pensamiento, tienen el criterio para poder establecer diferentes cosas. Y por eso quiero mayormente recalcar a Paulo Freire, en el cual el hecho, nosotros tenemos que asumir el miedo, para nosotros recién convertirlo en una valentía. Y también Freire nos menciona acerca de una relación ahí, el que no se aprende evitando el conflicto. Entonces, los estudiantes tenemos que hacerlos, que no que ese miedo que ellos, ay no, voy a participar mal, o no sé cómo voy a hacer esto, entonces el estudiante tiene que asumir ese miedo, no solamente evitarlo, sino asumir ese miedo y convertir en valentía y poder afrontar los diferentes desafíos que nos va a presentar la vida. Y eso es lo que quiero mayormente recalcar en mi participación. Gracias. Muy bien. De verdad que cada comentario de uno de ustedes me hace reflexionar bastante acerca de hacia dónde yo quiero llegar, ¿no? Había una frase que el profesor Keating dijo, ¿no? Que anteriormente Mayra la dijo, ¿no? Es que el profesor necesitaba, no sé si me puedes hacer recordar, Mayrita, que el profesor no deseaba estar en ningún otro lugar más que en enseñar. Él quería estar en ese lugar donde quería enseñar. Y pienso que debemos estar desde esa perspectiva nosotras, ¿no? Desde que nosotros nos estamos preparando para ser docentes porque queremos enseñar, porque queremos implantar una nueva metodología, nuevas estrategias dentro de un sistema que vemos que al estudiante no lo motiva a aprender, ¿no? Y también puedo citar también a Bandura, porque sé que la teoría social que él nos dice, ¿no?, que es el aprendizaje se da a través de la observación, sí se puede dar, porque cada vez que yo estoy sentada frente a una pantalla y veo que mis estudiantes no participan, siempre por ahí hay un valiente
que pierde ese miedo de opinar y dice Los algo, demás ¿no? lo Y es siguen. ahí nuestra participación, cuando nosotros tenemos que apoyar a este estudiante en lo que está diciendo, no corregirlo y decirle, no, tu idea está mal, sino debemos ayudarle a que este estudiante pueda focalizar sus aprendizajes, pueda direccionar sus aprendizajes y de esta manera él pueda ayudar a que también su grupo de estudio, su clase, pueda también ser más participativos, puedan romper ese miedo de poder hablar, no sean más participativos y de la misma forma como lo dice Kitty, ¿no? A pesar de que a él de repente en el drama de la película se le acusó de la muerte de este joven, porque prácticamente lo direccionaron a que él lo impulsó, ¿no? A que en realidad él no era el culpable, sino creo yo sus padres y el sistema educativo en el cual él estaba, pero al final quisieron hacerlo responsable a él, ¿no? Pero hay una parte en la cual hay uno de los estudiantes que simplemente era el que menos opinaba, en él sembró esa semilla de que debía dejar ese gran legado de que la educación es libre y que uno por sí mismo tiene que aprender. Hay una canción y particularmente cada vez que yo le he compartido con algunos seres queridos que tengo en casa, es que de una película, justo les compartía, ¿no? De una película de Spirit, donde dice, ¿no? Nadie ya me va a dominar, yo voy a pelear, ¿no? Yo voy a No me enfrentar. rendiré. Es una película realmente que te llama mucho a la reflexión también. Y cada vez que escuchaba esta canción y veo mis clases, es verdad, nosotros somos ese medio por el cual el estudiante va a aprender, pero no somos nosotros los que vamos a limitar el aprendizaje de ellos, sino somos los que vamos a afianzar en ellos algún aprendizaje que ellos quieran y puedan adquirirlo, pero ellos tienen que ser los que puedan absorber ese aprendizaje sin presión, sin condicionamientos, ¿no? Y eso pienso que es para mí lo más importante. Gracias. Sí, Karen, está justo la frase, ¿no? Que ayer mencionábamos mientras analizábamos esta película, ¿no? No quiero estar en otro lugar que no sea enseñar. Qué bonito, eso nos trae, la verdad, una gran enseñanza, como una gran lección, ¿no? Como ya futuras docentes que no queda nada. Eh, qué bonito se siente esa satisfacción, ¿no? Como docente del saber que, aunque sea con un granito, has podido aportar a esa vida, porque en sí los estudiantes es una vida, un mundo diferente, y sobre todo me lleva a pensar eso en la película, esa satisfacción que trae cuando ya el colegio gana, ¿no? Pero los estudiantes se van levantando encima de sus carpetas, uno tras otro, como tú decías, ¿no? Siempre es el valiente que es el primero que opina y los demás siguen, ¿no? Y me lleva a pensar eso en la película también, cuando ahí yo pienso que Keating se siente con una gran satisfacción, porque para mí él ganó, ¿no? Él ganó, nos deja una lección, no solamente como futuras docentes, sino también nos deja una lección como personas, ajá, como seres humanos. ¿Por qué? Porque aparte también que de esa satisfacción, de que logró algo en sus estudiantes, todo lo que le enseñaba lo hacía con un pensamiento crítico. Tanto así que ya cada uno al final se puede ver que toma la decisión. Y la verdad sí, esta película nos enseña mucho, mucho. Y como también tú decías, ¿no? Saber pelear, saber luchar, no quedarnos callados, ¿no? Y creo que eso, aunque hay muchos aspectos que en algún momento como que te obligan, creo que debemos ponerlo en práctica, ¿no? A partir de ahora. Sí, Sí, chicas, la verdad. eso es muy cierto. Yes. Creo que la mayor forma de poder aplicar lo que hemos podido aprender es dándonos, siendo nosotros ese valiente, ese ejemplo de decir, no, pues, no pues profesor o profesora, las cosas no son así, ¿no? Sino yo tengo una posición y también me gustaría que usted pueda respetar mi opinión, ¿no? Yo pienso de esta manera. Claro, siempre con un fundamento, porque tampoco no es que tú siempre vas a tener la razón, ¿no? Sino es que puedas también tú defender tu posición como lo decíamos, ¿no? Teniendo una fuente que nos ampare, ¿no? Para que tampoco no podamos caer en el error. Sí.
es muy cierto lo que dicen y yo para culminar creo este conversatorio vemos también actualmente un ejemplo, lo que es el profesor Néstor, parte del profesor Keating, en el cual nos hace eh, aprender a través de las películas. Es una estrategia muy didáctica y mediante este conversatorio aprendí más de mis compañeras, hemos analizado muy profundamente la película y así hemos aprendido muchas cosas y nos ha despertado ese paradigma que teníamos nosotros y tener un nuevo paradigma para enseñar a futuras generaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.